En algún lugar bajo la tierra seca de una cueva en el sur de Oregón, un equipo de arqueólogos extrajo algo que no debería existir. Lo enviaron al laboratorio y la fecha que obtuvieron era tan absurda que asumieron que el equipo había fallado. Así que repitieron el análisis con una muestra distinta en una máquina diferente. Luego una tercera vez. Cada resultado apuntaba hacia la misma respuesta imposible. Quien dejó esto atrás estaba pisando suelo americano miles de años antes de que la historia diga que había algún ser humano aquí. Y lo que Oregón reveló después no solo reescribe la historia de los orígenes humanos, la incinera. Quédate en esa cueva conmigo un momento. Se llama las Cuevas de Paisley, una hilera de refugios rocosos secos en el centro-sur de Oregón. Y aquí viene la parte que a nadie le gusta admitir. Los investigadores conocían el lugar desde hacía décadas. Simplemente nunca excavaron lo suficientemente profundo, nunca miraron con suficiente atención. Todo el mundo daba por sentado que la pregunta sobre los primeros americanos ya tenía respuesta, impresa, enmarcada y colgada en la pared. Entonces, ¿para qué bajar otra capa más en una cueva polvorienta en medio de ningún lugar? Y cuando un equipo de la Universidad de Oregón finalmente descendió a través de las capas del suelo de la cueva, lo que extrajeron no fue una punta de lanza, no fue una herramienta, fue materia fecal humana preservada, seca y endurecida, situada exactamente donde una persona la dejó miles de años atrás. El asunto es que los llamados coprolitos humanos encontrados allí tuvieron ADN extraído de ellos, y algunos de esos coprolitos fueron datados y produjeron edades de alrededor de 12 o 13.000 años, si recuerdo bien, lo que nuevamente sugeriría que las personas llegaron al menos a la cueva de Paisley en Oregón antes que Clovis. Serían fechas pre-Clovis. Ya sé cómo suena eso. Un hallazgo tan humilde no aparece en las noticias de la noche, ni tiene su propia sala en un museo. Pero el aire seco del desierto de la meseta alta de Oregón había hecho algo que ningún laboratorio en la Tierra puede hacer. Mantuvo esa frágil materia orgánica intacta siglo tras siglo, mientras todo lo demás que alguna vez vivió en esa cueva se pudrió hasta desaparecer por completo. Y guardado en su interior había algo que ninguna herramienta de piedra puede darte jamás. No una forma, no una suposición. ADN humano. Secuenciaron el ADN mitocondrial, y el resultado no dejó ningún margen de duda. Coincidía con los haplogrupos fundadores nativos americanos A2 y B2. No una migración fallida que llegó y se extinguió. Los ancestros directos de personas indígenas que viven en América ahora mismo. Personas con nombres, con familias, con un linaje que corre en línea recta hasta la tierra de una cueva que la mayor parte del mundo jamás ha escuchado mencionar. Piensa en eso un momento, porque es la parte que cambia todo. Esto no era una curiosidad dentro de una vitrina de cristal. Era una prueba escrita en código genético vivo de que el capítulo más antiguo de la historia americana nunca terminó. Ese linaje sigue aquí. Quienes se refugiaron en esa cueva no fueron un callejón sin salida, no fueron un grupo condenado que llegó demasiado pronto y desapareció sin dejar rastro. Sus descendientes sobrevivieron la era del hielo, sobrevivieron el deshielo de los glaciares, sobrevivieron miles de años de convulsiones, y hoy caminan por el mundo. Y la prueba del capítulo más antiguo conocido de la vida humana en este continente no fue un templo ni un artefacto de oro. Fue la cosa más ordinaria que un cuerpo deja atrás, reseca sobre el suelo de una cueva, escondida en el único tipo de evidencia que ningún arqueólogo pone jamás en un cartel. Después la dataron. El método fue la espectrometría de masas por acelerador, que mide la edad del material orgánico en sí mismo, no la de la Tierra que lo rodea. Esa distinción importa más de lo que parece, porque la objeción habitual ante un hallazgo imposiblemente antiguo
es que el objeto se deslizó desde una capa más reciente, o que la Tierra se mezcló, o que la muestra fue contaminada. Este método supera todos esos argumentos de golpe. Data el objeto que tienes en la mano por sus propios méritos. Calibrado. El resultado arrojó más de 14.000 años antes del presente. Al menos 1 millar de años antes de que se supone que el pueblo Clovis llegara siquiera. Hay que entender lo que eso destruye. Durante la mayor parte del siglo XX, todos los libros de texto enseñaban la misma historia ordenada y conveniente. Los primeros americanos fueron el pueblo Clovis, nombrado así por las puntas de lanza acanaladas halladas en un yacimiento de Nuevo México. Esas hojas tan características, con una ranura en el centro que las hacía más ligeras y más letales. La historia contaba que cruzaron un puente de tierra helado desde Asia hace unos 13.000 años. Se deslizaron hacia el sur por un corredor entre los hielos y se dispersaron por un continente vacío. Los primeros en llegar, sin nadie antes que ellos. Era una versión limpia, fácil de enseñar, y estaba equivocada. Carreras enteras se construyeron sobre ella. Salas de museos completas se organizaron a su alrededor, con los cazadores Clovis ocupando con orgullo el primer puesto en la historia humana de este continente. Cuestionar esa fecha no era solo cuestionar un número. Era decirle a mucha gente importante que aquello que habían defendido toda su vida no era más que un cuento de hadas. Oregón acababa de poner 1 millar de años entre los Clovis y la verdad. El pueblo Clovis no fue el primero. Ni siquiera estuvo cerca de serlo, y Oregón no había terminado. Una sola fecha de una sola cueva es el tipo de cosa que los guardianes de la vieja guardia pueden desestimar como una anomalía, un resultado extraño y aislado, contaminación, mala suerte. Ya lo habían hecho antes, muchas veces, pero a 70 millas de esa cueva, un segundo yacimiento en Oregón estaba a punto de tomar la fecha que Paisley había revelado y arrastrarla hacia algo mucho más antiguo y mucho más difícil de explicar. No una anomalía esta vez, sino un patrón. Y los patrones son los que acaban con las carreras. Si esto ya te está generando inquietud, suscríbete ahora mismo, porque lo que una arqueóloga de la Universidad de Oregón sacó del suelo a 70 millas de distancia es todavía más perturbador. Aquí es donde deja de tratarse de una fecha y empieza a tratarse de quiénes eran realmente esas personas. Rimrock Draw. A 70 millas de las cuevas de Paisley, a las afueras del pueblo de Riley, en el condado de Harney, existe un lugar llamado Rimrock Draw Rock Shelter. El doctor Patrick O'Grady, arqueólogo de la Universidad de Oregón, lleva excavando allí desde 2011. Si alguna vez imaginaste la arqueología como un único descubrimiento dramático, esto es exactamente lo contrario. Durante años, el yacimiento no entregó casi nada. Algunas lascas de obsidiana, una herramienta de piedra molida cerca de la entrada del refugio. El artefacto real. Esto es real. Esto fue tocado por alguien hace 12.000 años. Y fue entonces cuando de verdad encajó todo para mí. Pensé, sí, el tipo de trabajo lento, de rodillas en la tierra, con cepillos y tamices, que nunca aparece en ningún documental. Año tras año, temporada tras temporada, sin ninguna garantía de que todo aquello sirviera para algo. Rimrock Draw no entregó ADN, entregó un reloj. Enterrada en el suelo había una capa de ceniza blanca, y los científicos la vincularon a una erupción específica del monte Santa Elena, datada en aproximadamente 15.400 a 15.600 años atrás. En algún lugar bajo tus pies hay agua. Entonces, si algo caliente asciende hasta esa agua, la calienta. Puede acumularse suficiente presión hasta que finalmente se abre paso en forma de explosión, como una olla a presión que libera todo de golpe.
Esa ceniza es la regla que gobierna todo el yacimiento. Todo lo que se encuentre por debajo es más antiguo. Todo lo que esté por encima es más reciente. No hay manera de discutirlo. No se pueden reorganizar los estratos. Un volcán a 1000 metros de distancia había entrado en erupción, dispersado su ceniza por el paisaje y sellado una tapa sobre el tiempo mismo. Todo lo que quedaba debajo de esa tapa había estado esperando allí desde antes de que cayera la ceniza. Y por eso Rimrock Draw importa tanto junto a Paisley. La cueva le dio al campo una fecha y una cadena de ADN. Y los escépticos siempre podían murmurar algo sobre contaminación o sobre muestras que se deslizan entre los estratos. Pero una capa de ceniza volcánica no es una muestra que se pueda rebatir. Es una línea firme trazada en la tierra por un acontecimiento que nadie puede falsificar. Todo lo que está por debajo de ella es anterior a la erupción. Punto final. Así que cuando el equipo empezó a encontrar cosas bajo esa ceniza, no le estaba pidiendo al laboratorio que confiara en ellos. Le estaba pidiendo que confiara en un volcán. Y bajo esa tapa, el equipo de O'Grady comenzó a extraer cosas que no deberían haber estado allí. 27 pequeños fragmentos de esmalte dental fueron apareciendo del suelo uno por uno. Uno de ellos pertenecía al camello de la jornada anterior, una especie de la era glacial que alguna vez vagó por Norteamérica y lleva miles de años extinta. Otro pertenecía al Bison antiquus, un ancestro más grande y pesado del búfalo americano moderno, también desaparecido hace mucho. No eran animales que hubieran andado por ahí el siglo pasado. Eran criaturas de un mundo que ya no existe, la megafauna de la última era glacial. Y ahí estaban, enterrados bajo la misma ceniza, en el mismo suelo donde pronto aparecería una herramienta humana. La imagen que se iba formando en esa zanja era la de un paisaje que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginarse habitando. Camellos y bisontes gigantes moviéndose por lo que hoy es el desierto alto de Oregón, y en algún lugar entre ellos, una persona con un cuchillo. Luego apareció la herramienta. Calcedonia naranja, una forma vítrea de ágata que capta la luz, trabajada como un solo utensilio con un filo curvo para cortar, un borde plano para raspar y un filo dentado desgastado hasta quedar suave. O'Grady la llamó una navaja suiza antigua. Una sola herramienta construida para hacer varios trabajos. Y el detalle que a uno se le mete bajo la piel es el desgaste. Los pequeños dientes a lo largo de ese borde cerrado estaban pulidos. Y ese tipo de pulido no ocurre en una semana ni en un mes. Se necesita toda una vida de uso. Alguien cargó este objeto durante años, lo afiló, lo volvió a afilar, cortó, raspó, cerró y cortó de nuevo, hasta que un día lo dejó en ese refugio y, por la razón que fuera, nunca regresó por él. No estás mirando una roca. Estás mirando la posesión más preciada de una persona que vivió y murió hace un tiempo inimaginablemente lejano. Una herramienta desgastada por el uso cotidiano, igual que hoy se desgasta el mango de una herramienta o una llave. Esa es la extraña intimidad de un lugar como Rimrock Draw. A través de 20.000 años, todavía puedes ver la forma de los hábitos de una sola persona en el pulido de una hoja. Aquí está la parte que más importa. La herramienta estaba aproximadamente 10 centímetros por debajo de los dientes del camello. Más profundo significa más antiguo. Entonces, la herramienta era más vieja que los animales. Y cuando el laboratorio analizó los dientes, el camello y el bisonte dieron resultados de entre 21.000 y 22.000 años atrás. O'Grady no se fió. Repitió el análisis. Misma ventana temporal, 2 muestras, 2 pruebas independientes, 2 resultados idénticos. Imagínatelo sentado ahí con esa segunda fecha coincidente delante, la que en silencio había esperado que lo disuadiera de la primera.
Hizo exactamente lo contrario. La confirmó. Más tarde admitió que fue tremendamente inquietante tener entre manos material tan antiguo, que uno no anuncia algo así sin tener algo sólido en qué apoyarse, porque sabe perfectamente lo que les ocurre a las carreras de quienes se equivocan. Él había visto cómo le pasaba a otros. Ahora tenía 2 fechas coincidentes y no había manera de esquivarlo. Los animales de Rimrock Drow habían muerto hacía más de 18.000 años, y el cuchillo desgastado enterrado bajo ellos indicaba que una persona había estado allí aún antes. Y ese cuchillo no era Clovis. Pertenece a lo que se conoce como la tradición del tallo occidental. Hojas largas, hombros poco marcados, bases redondeadas. No se parece en nada a una punta Clovis y precede al estilo Clovis por miles de años. Ese es el silencioso bombazo escondido dentro de esa fecha. Durante décadas, la suposición era que cada herramienta antigua en las Américas debía descender de Clovis, porque Clovis supuestamente era el origen, el principio, la primera mano en dar forma a la piedra en este continente. Pero una tradición que no guarda ningún parecido con Clovis y que es anterior a Clovis no puede haber surgido de Clovis. Significa que un pueblo distinto, con sus propias técnicas y su propia manera de leer una piedra, ya estaba aquí. Otras manos, otras reglas, una ruta completamente diferente creciendo en la oscuridad bajo la historia oficial. Así que Oregón tenía ahora 2 yacimientos, 2 métodos y un único mensaje imposible de ignorar. Pero si personas de esa antigüedad estuvieron paradas en Oregón, la pregunta deja de ser si el libro de texto está equivocado. Se convierte en cómo llegaron hasta allí y hasta qué punto se remonta todo esto realmente. Porque la siguiente pista no vino de Oregón. Vino de una advertencia que había estado gritando al otro lado del país durante décadas, y nadie la escuchó. La primera grieta. Décadas antes de que alguien excavara en las profundidades de Paisley, la primera grieta ya había aparecido en un refugio de roca arenisca en el oeste de Pensilvania llamado Meadowcroft, junto a un arroyo a unos 7 millas del río Ohio. El refugio de roca de Meadowcroft es un gran abrigo de arenisca en el suroeste de Pensilvania, no muy lejos de la frontera con Virginia Occidental, y está situado en depósitos de corriente básicamente de arenisca y limolita que datan del período pensilvánico o carbonífero, de hace varios cientos de millones de años. Un arqueólogo lo describió más tarde como un lugar con todos los atractivos de unas vacaciones prehistóricas. Exactamente el tipo de saliente resguardado y cómodo, donde los viajeros antiguos habrían hecho una parada nocturna sin pensárselo 2 veces. En 1955, un historiador local llamado Albert Miller metió la mano en una madriguera de marmota en la propiedad y sacó artefactos que no tenían ningún motivo para estar allí. Un puñado de tierra sacado de una guarida de animal, el primer hilo suelto de todo el asunto. En 1973, un científico llamado Jim Adovasio comenzó a excavar el suelo del refugio, retirándolo capa a capa con sumo cuidado. Y cuanto más profundo llegaba, más antigua se volvía la historia. Estrato tras estrato, la presencia humana seguía descendiendo, mucho más de lo que el libro de texto decía que tenía derecho a ir. Este no era un hombre persiguiendo una teoría descabellada. Simplemente estaba siguiendo la tierra hacia abajo, registrando lo que encontraba. Y la tierra seguía diciéndole lo mismo cuanto más profundo escuchaba. Cuando llegaron las fechas del radiocarbono, los humanos habían estado en Meadowcroft tan temprano como hace 16.000 a 19.000 años, calendario calibrados, miles de años antes de Clovis. En julio de 1980, Adovasio lo publicó en American Antiquity y dijo en voz alta lo que todos callaban. El modelo Clovis primero estaba equivocado, y sus colegas fueron a por él. Algunos lo acusaron de haber contaminado las muestras.
Otros simplemente fingieron que el artículo no existía, lo cual en ciencia es su propio tipo de insulto. Imagina ser el hombre que sostiene las fechas correctas, mientras todo un campo decide que tú debes ser quien cometió el error. La resistencia fue tan obstinada, tan cargada emocionalmente, que los investigadores acabaron dándole un nombre: síndrome de primacía Clovis, y describieron su defensa continuada como anacrónica y feudal. Y funcionó, además. Esa es la parte incómoda. Se supone que una resistencia así se desvanece a medida que la evidencia se acumula, pero ésta se atrincheró para el largo plazo. Incluso ahora, décadas después, una encuesta realizada entre arqueólogos en activo reveló que solo alrededor del 38% estaba de acuerdo con las fechas de Adovasio. Otro 38% no estaba seguro. El resto la rechaza todavía por completo. Lee esos números otra vez. Un hallazgo que ha resistido más de 40 años todavía no puede convencer a más de un tercio del campo. No porque la evidencia sea débil, sino porque admitirlo significa reescribir las carreras y reputaciones de quienes emiten el voto. Así que cuando las cuevas de Oregón y la capa de ceniza de Oregón aparecieron, el campo ya estaba partido por la mitad. Adovasio había recibido los golpes décadas antes solo al otro lado del país. Oregón fue la evidencia que hizo imposible seguir mirando hacia otro lado. La segunda voz que demostró que la primera había tenido razón desde el principio. Y en el momento en que aceptas que la cronología está rota, se abre una pregunta aún peor. Porque 700 millas al sur de Oregón, en un desierto blanco que nadie se había molestado en cartografiar, había huellas, 61 en total, y las personas que las dejaron se suponía que no debían existir. Huellas fantasma en las arenas blancas. White Sands National Park es un campo de pálidas dunas de yeso en el sur de Nuevo México. Tan blanco y tan quieto que apenas parece pertenecer a este planeta. En 2009, un grupo de investigadores que cruzaba el lecho seco de un antiguo lago conocido como el lago Otero, notó unas formas grabadas en el yeso. A simple vista, nada llamativo, apenas unas marcas en el suelo duro y pálido. Pero cuanto más de cerca miraban, más evidente se volvía todo. Huellas, huellas humanas, y no una ni dos. La forma en que los seres humanos poblaron Norteamérica por primera vez ha sido durante mucho tiempo motivo de acalorado debate. Tal como lo reporta Stephanie Say, un estudio reciente que detalla lo que los arqueólogos consideran las huellas humanas más antiguas encontradas en Estados Unidos, está generando nuevos interrogantes y derribando suposiciones largamente sostenidas. 61 huellas. Brutalmente nítidas. Se pueden ver los dedos. Se puede ver la curva del arco plantar. Algunas son diminutas, del tamaño del pie de un niño. Otras pertenecen a adultos que se movían rápido, casi corriendo. Esto no es la evidencia abstracta de una piedra o un hueso. Esto es un momento. Un grupo de personas, niños incluidos, caminando por la orilla de un lago de la edad de hielo en un día cualquiera, dejando huellas en barro blando que el sol luego endureció y los sedimentos enterraron, manteniéndolas en la oscuridad hasta que alguien finalmente volvió a pasar por encima de ellas miles de años después. No estás leyendo sobre estas personas. Estás parado en sus propias pisadas. Estuvieron aquí, vivos, en pleno movimiento, yendo a algún lugar. En un momento en que los libros de texto insisten en que ningún ser humano había puesto un pie en este continente. Las primeras dataciones llegaron en 2021, a partir de radiocarbono en semillas de una planta llamada hierba de acequia espiral, halladas en las mismas capas que las huellas, entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. Los escépticos atacaron de inmediato. Y hay que reconocer que plantearon una objeción válida.
Las semillas podrían haber absorbido carbono antiguo del agua subterránea y parecer falsamente antiguas. Ese es exactamente el tipo de desafío que la buena ciencia debe ser capaz de superar. Entonces el equipo volvió a analizar, esta vez con polen de coníferas, que no absorbe el carbono del agua subterránea y proviene directamente de árboles que estaban vivos en aquel entonces. La respuesta fue la misma: entre 21.000 y 23.000 años. Luego, en junio de 2025, un tercer estudio publicado en Science Advances lo abordó desde un ángulo completamente nuevo, utilizando material orgánico de sedimentos de humedales y de fondos lacustres poco profundos. 3 fuentes independientes: semillas, polen y barro, cada una analizada por separado. Las 3 arrojaron resultados dentro del mismo intervalo, el punto más álgido de la última edad de hielo, exactamente cuando los libros de texto aseguran que Norteamérica estaba deshabitada. Y esas personas no estaban solas. Sus huellas corren junto a las pisadas de mamuts colombianos y perezosos gigantes terrestres. Enormes animales de la edad de hielo que desaparecieron del continente hace miles de años, congelados en ese mismo barro antiguo en el mismo instante. Humanos y bestias uno al lado del otro, compartiendo una orilla que los libros de texto insistían en que ningún ser humano había visto jamás. Esto es lo que Oregon desató. 2 yacimientos de Oregon ya habían empujado la fecha hacia atrás. Y una vez que el campo científico tuvo que tomar Oregon en serio, el resto de la evidencia dejó de parecer una serie de errores y comenzó a verse como un patrón. White Sands mostraba ahora a familias enteras recorriendo el continente en lo más profundo de la edad de hielo, lejos de cualquier corredor glacial, en un momento en que el mapa antiguo dice que la puerta de entrada a América ni siquiera se había abierto. Pero White Sands llega hasta alrededor de 23.000 años. Hay algo en el sur de California tan mucho más antiguo que hace que White Sands parezca reciente. Y nadie estaba buscándolo siquiera. Estaban construyendo una autopista. La excavación de la autopista. Una cuadrilla de trabajadores en el sur de California estaba abriendo el suelo cuando la cuchilla de la excavadora golpeó un hueso. Los trabajos se detuvieron. Nadie buscaba nada. No había arqueólogos en el lugar, ni subvención de investigación, ni plan alguno. Solo hombres, máquinas y una carretera que necesitaba construirse. El capataz se acercó a una forma curva en la tierra que claramente no era una roca ni una tubería. Era la forma inconfundible de algo que alguna vez había estado vivo. Se llamó a paleontólogos, y lo que extrajeron fueron los restos parciales de un mastodonte, un animal parecido al elefante que se extinguió al final de la edad de hielo. Pero los huesos no simplemente habían caído ahí y se habían fosilizado en su sitio. A medida que el equipo fue retirando la tierra capa por capa, una sensación de inquietud fue apoderándose de quienes estaban de pie alrededor de ese pozo. No tenían ante sus ojos un fósil cualquiera. Tenían ante sus ojos una escena. Alguien había hecho algo deliberado con esos huesos. Los huesos del mastodonte presentaban fracturas en espiral, el tipo de rotura que únicamente ocurre en hueso fresco. Este es el detalle que convierte un fósil en una escena del crimen. El hueso fosilizado y antiguo es seco y quebradizo, y cuando se rompe, se astilla. El hueso fresco, el hueso que aún conserva vida, se retuerce y se fractura en espiral al romperse. Alguien había partido estos huesos mientras todavía estaban frescos, casi con toda seguridad para acceder a la médula interior. Ese alimento rico en grasa que las personas prehistóricas tanto valoraban. Esto no fue carroñeo ni un accidente. Fue carnicería,
una técnica conocida ejecutada por alguien que sabía exactamente cómo aprovechar al máximo una carcasa. Y dispersados entre los huesos había 5 grandes cantos rodados, piedras del tamaño de un puño demasiado pesadas para haber llegado arrastradas por el agua. Los geólogos lo comprobaron. El agua no las transportó hasta allí. Las llevaron personas. Eran percutores y yunques traídos hasta ese lugar para romper los huesos y luego abandonados en la tierra, cuando quienes lo hicieron simplemente se marcharon y nunca regresaron. Aquí está el número que deja la sala en silencio. El hueso fue datado mediante análisis de uranio-torio, y cada uno de los análisis arrojó el mismo resultado. Aproximadamente 130.700 años de antigüedad. Léelo 2 veces porque no encaja en la misma frase que todo lo que has escuchado hasta ahora. 130.700 años. Para dimensionarlo, el hallazgo más antiguo del que habíamos hablado hasta este momento, dejando a un lado los huesos de Carudi, tenía unos 23.000 años de antigüedad. Esto es más de 5 veces más antiguo que eso. Es más antiguo que la expansión de nuestra propia especie fuera de África, según la teoría más aceptada. Es un número tan alejado de la cronología establecida que durante años lo más sencillo fue dar por hecho que tenía que ser un error. En 2017, Nature lo publicó. Los autores Stephen Holland, Kathleen Holland, Thomas D. Array y Richard Fulligar lo redactaron con el lenguaje técnico más cauteloso y lleno de matices que pudieron encontrar, y aún así estalló como una bomba. Algún tipo de especie humana estaba en América del Norte hace 130.700 años. No eran humanos modernos, ni neandertales. Era algo para lo que los modelos existentes ni siquiera tienen nombre. La mayor parte del campo científico simplemente se niega a tocar ese yacimiento. No porque lo hayan refutado, sino porque es demasiado radical, demasiado difícil de explicar, y demasiado costoso para demasiadas carreras profesionales como para siquiera abordarlo. Es más fácil apartar la mirada. Así que la pregunta permanece ahí suspendida, sin respuesta, de la manera en que las preguntas incómodas en la ciencia suelen quedarse. ¿Quién partió esos huesos? Nadie lo sabe. Nadie puede siquiera aventurar una hipótesis razonable. No fue un humano moderno, porque los humanos modernos no se suponía que estuvieran cerca de las Américas en ese período tan temprano. No fue un neandertal. Fue alguna otra rama de la familia humana en California más de 100.000 años antes de que se suponga que comienza la historia. Haciendo algo tan íntimo y tan humano como partir un hueso para extraer la médula interior. Pero esto deja el descubrimiento de Oregón encuadrado dentro de un marco mucho más amplio y extraño. Si Oregón demostró que hubo personas aquí mucho antes de Clovis, California está susurrando que alguien o algo estuvo aquí 100.000 años antes que eso. Lo cual nos arrastra directamente de vuelta a la pregunta que Oregón no podía responder por sí solo. ¿Cómo llegaron hasta aquí cualquiera de ellos? Porque la respuesta de siempre, esa puerta helada hacia Siberia, está empezando a desmoronarse. Una puerta diferente. Durante un siglo, la respuesta fue una sola palabra: Beringia. El puente de tierra desde Siberia que quedó expuesto cuando gran parte del agua del mundo estaba atrapada en el hielo. Una puerta que se abrió una sola vez, con todos caminando a pie de norte a sur, tal como el diagrama del libro de texto siempre lo dibujó, con una única y ordenada flecha. Era simple, y lo simple es fácil de enseñar, pero las herramientas de tallo occidental de Oregón no se parecen a nada que hubiera salido de ese corredor. Y ese es el hilo suelto que, una vez que lo jalas, deshace todo el mapa. Si los fabricantes de herramientas más antiguos de Oregón no portaban el conjunto Clovis que supuestamente llegó por esa puerta, quizás no entraron por esa puerta en absoluto. Pensemos en un lugar que debería haber hecho esto imposible. Creta.
La isla ha sido una isla durante aproximadamente 5 millones de años. Jamás estuvo conectada al continente durante todo el tiempo que los seres humanos han existido. No había forma de llegar a Creta caminando. Nunca la hubo. Cualquiera que pusiera un pie allí tuvo que cruzar al menos 40 metros de mar abierto, y no sobre un tronco que flotara en la dirección correcta por casualidad, sino en una embarcación real construida a propósito por alguien que comprendía el agua. Un equipo encabezado por Thomas Straher y Elani Panagopalu encontró herramientas de piedra en 2 yacimientos de Creta con una antigüedad de entre 130.000 y 700.000 años, similares a las fabricadas por el Homo heidelbergensis y el Homo erectus, antepasados humanos que existieron mucho antes que los humanos modernos. Si podían cruzar el Mediterráneo tan temprano, la cómoda suposición de que los humanos primitivos no podían manejar aguas abiertas quedaba descartada, y esa suposición era fundamental. La razón completa por la que todos insistían en que los primeros americanos debieron haber caminado era la creencia de que los pueblos antiguos simplemente no podían cruzar océanos abiertos, que las embarcaciones eran un invento tardío y sofisticado de la modernidad. Creta dice lo contrario. Creta nos dice que la gente construía embarcaciones navegables 100.000 años antes de lo que cualquiera creía posible. Como dijo uno de los miembros del equipo, si los humanos tempranos podían moverse por el Mediterráneo antes de hace 130.000 años, también podían cruzar otras masas de agua. Esa única oración vuelve a abrir todos los mapas de migración que jamás se trazaron. Ahora regresemos al otro lado del mundo. Investigadores que rastreaban un linaje mitocondrial llamado de 4H lo siguieron hasta la costa norte de China. Y los datos no mostraban una sola migración. Mostraban 2. La primera oleada, hace aproximadamente 26.000 años, muy probablemente siguió la línea costera en embarcaciones, desplazándose desde China hacia el norte pasando por Japón y adentrándose en el Pacífico, campamento a campamento, siguiendo los peces, los mariscos y las mareas. No fue una travesía desesperada, sino una lenta y paciente deriva a lo largo del borde de un continente, un asentamiento temporal a la vez, quizás a lo largo de muchas generaciones. Imagínenlo. Pequeños grupos viviendo de la orilla, sin perder de vista la tierra en ningún momento. Los hijos de un campamento creciendo para remar un poco más lejos de lo que sus padres llegaron a hacerlo. Sin ningún viaje heroico singular, solo el mar, el tiempo y una línea costera que seguía y seguía. La segunda oleada, hace alrededor de 15.000 años, tomó la ruta terrestre a través de Beringia. Y ese segundo grupo es el que está vinculado a las poblaciones de la era Clovis que todos coronaron alguna vez como los primeros americanos. No fueron los primeros, fueron los recién llegados, caminando por un camino que otros ya habían recorrido por mar miles de años antes. Piensen en lo que eso hace con toda la imagen con la que crecimos. Los cazadores Clovis con sus puntas de lanza, los que aparecen al frente de cada diorama de museo, no eran los pioneros irrumpiendo en un mundo vacío. Llegaban tarde a un continente que ya había sido explorado, poblado y atravesado por personas que llegaron de una manera completamente diferente. Los héroes del relato antiguo resultan ser los recién llegados. Y las herramientas están de acuerdo. Las mismas técnicas de talla en piedra aparecen en China, Japón y las Américas. Las mismas hojas, los mismos puntos, las mismas decisiones sobre cómo tomar un trozo de piedra y convertirlo en un filo. Eso no es coincidencia. Las herramientas no se inventan de la misma manera 2 veces en lugares separados por miles de kilómetros. Eso es un rastro. Una línea de personas que llevaban consigo el mismo oficio a través del agua. Y se remonta directamente a la costa de China, la misma tradición distinta a la que pertenecen las herramientas de tallo occidental de Oregón. El cuchillo bajo la ceniza en Rimrock Draw no era una rareza.
Era una pista que apuntaba al otro lado de un océano, así que la historia ordenada ha desaparecido. Los primeros americanos no eran quienes nos dijeron, no llegaron cuando nos dijeron. Es posible que ni siquiera hayan caminado. Una hilera de cuevas secas en Oregón abrió de par en par la fecha. Un cuchillo gastado bajo ceniza volcánica lo empujó aún más lejos. Y las huellas en Nuevo México, los huesos fracturados en California y el ADN de la costa de China fueron alineándose detrás de esa misma verdad imposible que Oregón había descubierto primero. El continente no estaba vacío ni esperando ser habitado. Ya tenía vida, ya había sido cruzado, ya era el hogar de personas cuya historia es mucho más antigua, mucho más extraña y mucho más enredada de lo que nadie quería reconocer. Y todo sigue girando alrededor del mismo lugar. No Nuevo México, no California, no la costa de China, sino Oregón. Una hilera de cuevas secas y un refugio de roca azotado por el viento en el desierto elevado, donde la tierra finalmente entregó evidencia que el campo no podía ignorar. Y toda esa historia tan cómoda empezó a deshacerse por las costuras. En algún lugar ahí fuera, ahora mismo, en tierra que nadie ha tocado todavía, la siguiente pieza ya está esperando a que alguien cave lo suficientemente hondo para encontrarla. Entonces, ¿quién partió los huesos de un mastodonte en California hace 130.700 años, dejó sus piedras y desapareció? Deja tu teoría en los comentarios, porque la respuesta honesta en este momento es que nadie lo sabe. Si esto te impactó tanto como nos impactó a nosotros, dale a suscribir, pulsa el botón de me gusta y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, porque la próxima excavación ya está en marcha. Y cuando salga a la luz, seremos los primeros en guiarte por todo lo que encontraron.